no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta es la promesa de Dios para este día, para nosotros. Amén. Gloria a Dios. No mirando las cosas, No mirando las cosas que se ven. no ven, mirando nosotros sino las las cosas que no se ven. se Por eso ven. tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe, no con los ojos naturales. Amén. Porque si miramos como los ojos naturales, miramos las cosas que no queremos ver. Cuando miramos con los ojos de la fe, miramos como mira Dios, la obra finalizada. Dios mira en cada uno de nosotros la obra completa. Si nosotros miramos como miramos nosotros con nuestros ojos naturales, vamos a ver las imperfecciones, lo que no nos queremos ver, lo que no nos gusta ver. Dice, pues las cosas que se ven, que son temporales. Entonces, ¿qué tenemos que ver de esta situación que es temporal? Esto que nosotros vemos con nuestros hijos es temporal, pero las cosas, dice, que no se ven, las que nosotros podemos ver en el mundo espiritual, son eternas. O sea, esa es la diferencia. ¿Cuáles son las cosas? Dos palabras para guardar. Temporales. Esta situación es temporal, no es para siempre, es temporal. Y lo que Dios va a hacer en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos va a ser eterna, va a perdurar para siempre. Amén. Entonces el otro versículo es también 2 Corintios 5:17, dice, que es para que le apoye lo que estamos diciendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si nosotros miramos el versículo anterior, vemos que si nos detenemos mirando las cosas normales como las vemos, van a ser temporales, pero si las miramos como Dios las ve, van a ser eternas. Por eso que Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si Dios nos promete que todas las cosas van a ser hechas nuevas, porque estamos mirando lo que vemos. Entonces, cuando yo mi mirada la cambio de lo que es temporal a lo que es eterno, estoy viendo cómo ve Dios las cosas. Yo miro siempre el principio, yo veo esto. Ah, mi hijo es esto. Pero Dios dice, yo miro el final. Esto es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que yo tengo que cambiar. La palabra que usted dijo, no, la palabra que usted dijo era... Yo le pongo nombre a esto, lo que se bueno, no. Esto es tener perspectiva de cómo Dios ve la cosa. O sea, cuando yo tengo perspectiva, yo miro hasta acá. Pero si yo miro en perspectiva, veo lo que Dios está diciendo en el final. Entonces, si yo veo esto, voy a encasillar a mi hijo en este lugar. Pero cuando yo tengo perspectiva, estoy cambiando. Y estoy llevando este lugar a la perspectiva de Dios, al final. Dios mira el final. Yo estoy mirando esto, lo que es temporal. Y cuando yo pongo la perspectiva en lo que Dios mira, estoy haciendo de esto temporal, lo estoy llevando a lo que es eterno, al diseño de Dios, a lo que Dios vio. No esto que es temporal, porque esto es casualidad, esto es fruto de un montón de cosas, pero como estas montón de cosas Dios las resuelve, ya deja de ser temporal para ser eterno. Amén. Entonces vamos ahora a también 2 Corintios 6, del 14 al 18. Y es un versículo, dice un versículo que muchos lo conocemos, pero a veces como somos tan conocedores, pero no lo ponemos por obra. Entonces dice, no os unáis a yugo desigual. Y acá no solamente está hablando de que yo no busque una pareja que sea incrédula y yo creyente. Está hablando de muchas cosas. A veces nos unimos en yugo desigual en un montón de cosas. Cuando aplicamos en nuestra vida, hacer malos negocios, malas amistades, tener malas relaciones,
tener malas perspectivas de las cosas como yo la veo o como la ve Dios. Eso es un yugo desigual. Estar en un lugar equivocado, en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto es un yugo desigual. Si yo estoy viviendo en el Espíritu, voy a saber que en el lugar que estoy es el lugar que Dios me puso. Pero si yo digo que vivo en el Espíritu, pero actúo en mi naturaleza natural, no voy a poder discernir y entonces voy a hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Amén. Entonces ahí estoy uniéndome a un yugo desigual. Porque estoy, en vez de actuar como espiritual, en vez de actuar como yo debo actuar como hijo de Dios, estoy actuando como yo creo. Entonces estoy uniéndome a un yugo que no es el de Dios. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Entonces a veces nosotros pensamos que solamente un yugo desigual es no juntarme, no tener un novio que sea del mundo y yo ser cristiano o no casarme con alguien. No, un yugo desigual es profundo y abarca un montón de cosas. Aún con qué gente de la iglesia yo me junto. Es verdad. Es un yugo desigual, porque hay gente... hago negocios. Claro, por eso hay gente que no tiene la misma fe mía. ¿Me entiendes? Hay gente, o sea, si yo estoy creciendo, no me puedo juntar con alguien que está empezando. Y no es que lo estoy despreciando, pero que si yo me junto con él, en vez de que mi fe suba, él me va a chupar para abajo. Y yo nunca voy a poder despegar. Entonces a veces tenemos que juntarnos con una gente que esté... Si yo estoy acá, tengo que juntarme con los que están acá arriba, porque ellos me van a ayudar a subir mi fe. Me van a llegar a llevar al nivel más alto que Dios quiere. Dios nunca quiere que yo esté acá abajo, Dios siempre quiere que yo esté acá arriba. No quiere que esté como gallina. Claro, entonces nosotros para subir allá arriba tengo que buscar gente que tenga esa fe que me ayude a subir. Y eso no quiere decir que yo debo mirar a los que están ahí abajo con desprecio, sino que si Dios me puso un poquito más alto, yo no tengo que bajarme, sino siempre tengo que subir, porque ese es el diseño de Dios. Entonces dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, la palabra siempre es clara, nos revela todo. Ahí tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia o qué amistad o qué afinidad tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Más claro. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, si yo soy templo, el Espíritu Santo mora en mí, yo a veces estoy participando de gente que adora ídolos. O sea, ¿qué comunión tengo? Ninguna. Estoy poniendo mi vida que el Dios escogió para que el templo del Espíritu Santo habite en mí. La vida de Dios está en mí, yo la estoy llevando a un lugar que es pagano. O la estoy poniendo en lugares que son paganos, que no sirven para Dios. Entonces dice... porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, yo soy el templo de Dios viviente. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Para que Dios habite en mí y ande en medio mío, yo debo caminar en ese diseño de Dios. Si yo ando en medio de cosas que no son, Dios nunca va a manifestarse en mi vida. Entonces por eso dice, ¿qué comunión yo tengo que tener? Nosotros tenemos que aprender a medida que vamos creciendo en nuestra vida de relación con Dios, Dios nos empieza a pedir esa separación. Esto ya no más, esto ya no más, esto ya no más, esto ya no mires más, ya no leas más esto, ya le conviene ir a este lado, y porque es parte de lo que Dios nos va pidiendo. O sea, Él es santo y nosotros a veces pensamos que porque decimos Él es santo, yo soy santo, pero para yo decir yo soy santo debo caminar a ese nivel de santidad que Dios me pide y nunca voy a llegar al mismo nivel de Dios porque mi vida, mientras yo siga en esta carne, siempre estoy contaminado, pero voy subiendo a ese nivel de lo que Dios quiere. Por eso que Dios dice, vamos despojándonos de cosas, día a día. Yo me voy despojando de cosas para tomar cosas de Dios, debo despojarme de cosas mías, si no, nunca puedo llenarme de lo que Dios tiene si yo no me despojo. Yo debo vaciarme para que Dios me llene. Yo debo vaciarme para que Dios me llene. Es la única manera. Amén. Porque Dios no se mixtura como nosotros mixturamos las cosas. Esto no es como hacer una ensalada de fruta y ponemos un poquito de cada cosa. Y a veces nosotros los cristianos hacemos así, metemos un poco de cada cosa y decimos, ay Señor, aquí estoy. Y Dios dice, sorry, quiero responderte, pero tiene demasiadas cosas. Y Dios no habita así. Entonces... debemos aprender eso, es parte de nuestra vida.
¿Qué dice el versículo 17? Dice, por lo cual dice Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No dice quédense en el medio de ellos, dice salid de en medio de ellos y apartaos. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Pero antes dice, salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo. Y dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, nosotros a veces pensamos que es así nomás, pero Dios, a medida que vamos creciendo, durante el tiempo que tuvimos que tomar leche, Dios nos dio mamadera. Y tomamos mamadera, pero ya tenemos 20 años y Dios dice, ya basta, te tengo que sacar la mamadera y tener que comer comida. Sólida. Tenemos que aprender y debemos crecer. O sea, si estamos comiendo comida, debemos dar fruto. Entonces, Amén. a veces damos fruto de tomar mamadera cuando ya Dios nos da demasiada comida y nos va a reclamar eso. Eso es lo que Dios nos va a reclamar. Entonces dice, seré para vosotros vuestro Padre. ¿Cuándo? Cuando yo salga de en medio de ellos, me aparte y no toque lo inmundo. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios nos trata como hijos e hijas. No nos mira como bastardos, como pecadores. O sea, ya somos hijos e hijas. Entonces debemos aprender a tomar ese lugar. Y a veces no tomamos ese lugar. O sea, Dios dice, ay Señor, no me responde. Pero Dios dirá, ¿cómo te voy a responder si estás mirándome como si fueras un siervo? Como si te acercas a mí como si fuera un esclavo, como si fuera un siervo, como si fuera un bastardo, como si fuera un pecador. Dios ya se olvidó de nuestro pecado y nosotros nos presentamos delante de Dios. Ay Señor, mira mi pecado, perdóname. Dios dice, yo ya me olvidé. Entonces, a veces nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos limpió, nos hemos arrepentido, pero nos seguimos presentando delante de Dios con todo el ataúd del muerto. Señor, acá vengo yo y el muerto detrás mío, siguiéndome, haciendo olor feo. Y Dios no quiere eso ya. Entonces dice el 7, el capítulo 7, el verso 1, dice, así amados, así que, amados, no dice pecadores, Así perdidos, pervertidos, horribles, despreciados. Entonces quiere decir que estaba correcta la mamá del chinito de decir por qué les dicen pecadores. Pues ella no quería convertirse. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. A veces nosotros somos, acuérdense que nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios a veces somos demasiado legalistas. Entonces hemos crecido en nosotros, aún antes cuando éramos católicos éramos éramos muy moralistas y muy santulones y después todos hacemos cualquier tipo de cosa. Íbamos, nos golpeamos el pecho, 400 Padre Nuestro, 300 Ave María y hacíamos una lista larga. Nosotros mismos le poníamos más para creer, para achicar la falta, ¿no? Sí. Pero cuando llegamos al camino del Señor después lo mismo. O sea, ya después nos pasamos, somos tan santos que tenemos algo y ya lo bajamos a Jesús, nosotros nos sentamos al lado. Es así. Y sin embargo, ¿cómo miramos? Miramos de esa posición y al que está en pecado le damos más pecado. Si no te arrepientes, las llamas del infierno te van... Y Dios no nos mira, porque Dios no nos miró a nosotros de esa manera. ¿Por qué nosotros los miramos de esa manera? Y ahí estamos ocupando el lugar de Dios, porque le dijimos a Dios, córrete del trono que me voy a sentar yo para juzgar porque tú haces la tarea mal. Exacto. Qué triste se debe poner Dios. Ya, por eso el corazón de Dios se duele, porque Hay muchas... muchas iglesias, Ya, pastores, ya, iglesias que son así. sí, que no, sí. No tienen misericordia, tolerancia. no tienen el corazón. Dios es un corazón, dice que el corazón de Dios es amplio en perdonar y amplio en misericordia, pero a su vez también es un Dios justo. Pero Él es el que va a juzgar en su tiempo, mientras Dios siempre está dando oportunidades como nos da a nosotros, y nosotros tampoco no somos perfectos. Dios hasta el día de hoy nos sigue perdonando cosas. Amén. Hasta el día de hoy, hasta que Él venga a buscarnos, Él sigue trabajando con nosotros. Todo el tiempo. Y Dios espera que nosotros tengamos el mismo corazón con los demás, Amén. Así con es. nuestro prójimo. Porque a veces nosotros somos más duros y más crueles que de lo que es Dios. Y de lo que es Dios. Sí. Y Nosotros a veces le buscamos ponemos a la gente, como dice Jesús, le ponen al pueblo
una carga más pesada que ustedes no De la llevan. que no, exacto. Y desafortunadamente Ya. por ser duros a veces así, por hacernos los puritanos, Ya, los santurrones, súperes. lo que hemos hecho es que entonces hay personas como en Ya, el caso de los sí. homosexuales que Bueno, nos eso han es lo que cogido- logró la iglesia. nos han cogido Ya. Hay una fobia. roña así, Ya, es rabia, una fobia, sí. porque se creen que por Ya. cristianos lo han atacado. Ya, es que no es que lo han atacado, es que es la verdad. O sea, la iglesia, en vez de atraerlos, los ha condenado. Y cuando Exacto. ha condenado este pecado como que fuera el pecado más pecado y no, o sea, lo ha encasillado en un lugar que no existe, que Dios no lo puso. Pero eso lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Y el corazón de Dios se duele porque nosotros lo sacamos a Dios para juzgar con nuestro juicio, no con el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios es misericordia. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero hay un proceso. Dios primero aplica misericordia, verdad y después temor. Y así se corrige el pecado. Y nosotros, pecadores, los homosexuales y las lesbianas se van al infierno si no se Una cosa que a arrepienten. mí me dolió mucho, que yo no lo sentí con otras personas que se enteraron, que yo sabía que sabían de la situación. Al contrario, me dieron apoyo, me dieron mucho cariño, más todavía se acercaban a mi Yeah. hijo y lo saludaban y lo besaban y le decían que lo querían mucho, sin que hacerle saber de que ellos sabían nada, no simplemente confirmaban su amor y eso lo veí muy bonito, pero sí me dolió mucho de una familia que los muchachos siempre estaban en mi casa, siempre, desde chiquitos. Se pasaban en mi casa, dormían en mi casa, después de la iglesia, siempre querían venir. Mi casa siempre está rodeada de muchachitos, porque siempre les gustaba venir a mi casa. Y a mí nunca me han molestado los niños. Pero entonces, bueno, crecieron, y parece que se enteraron de esto, de lo de mi hijo. Y entonces yo después me daba cuenta de que cuando los muchachos querían venir a mi casa, la señora decía que no. Entonces después yo le digo, que no sé qué, no podían. Pero yo no me había percatado por qué. Y entonces ya después de un tiempo le digo, mira, para que vengan los muchachos, qué. Y ella me dijo, sí, déjame pensarlo. Entonces como que ya después como que me cogió, porque yo soy un poco boba, no me doy cuenta de esas cosas. Entonces de repente digo, espérate, ya yo sé por qué ella no los deja venir a mi casa. No, o sea, toda la vida ellos estuvieron viniendo, venían, comían, dormían. Entonces, y de repente se enteró y entonces ya como que mi hijo no era Claro, tenía la peste bubónica. sí, De alguna manera es así. ya no quería Es así porque así y a mí eso me dolió. hacemos sentir eso a la gente. Y mira que, gracias a Dios que fui yo la que lo sentí, no mi hijo. Pero yo digo, en ese momento, tú no te pones a pensar en toda la ayuda, todas las demás personas que fueron buenas contigo, que te apoyaron y que te animaron. No, a ti lo que te da Uno dolor piensa es- en lo que le causó la herida, acuérdese Sí, que la- siempre es lo que y no eso a mí y me sostiene. costó, y yo hasta ahora tengo que orar y pedirle al Señor, porque me acuerdo a veces, ¿no? Y uno humano, uno se pone a pensar, y digo, oye, ¿cómo es posible? Entonces tú te pones a pensar y digo, ay Señor, quítame esto, porque total, ellos lo hacen quizás por ignorancia. Es por ignorancia, pero nosotros, eso es una de las actitudes, por ejemplo, voy a compartir algo para que oremos, pero uno de los problemas que tiene Patricia con el hijo y el esposo, las otras dos hijas de ella, las dos están a cargo de, como ministerialmente en otras iglesias, ¿no? Y a Julián le hace mucho desprecio por lo que pone, por lo que hace, pero tiene 15 años, si no tiene testimonio del padre, no tiene testimonio de la madre, no tiene testimonio de las hermanas, ¿cómo va a querer amar a Dios? Él le dice, yo no quiero a la iglesia, ¿hacer qué? A estar viendo todos esos hipócritas, él se lo dice, todos esos hipócritas que están ahí, que se están riendo de mí y juzgándome. Es más, el hijo de él tuvo un problema con el hijo del pastor de la iglesia, donde se armó todo ese revolú, y a él lo despreciaron de la iglesia, lo sacaron de la iglesia por el problema, y sin embargo que el hijo del pastor estaba involucrado en lo mismo y no dijeron nada. Entonces, ¿cómo le podés hacer creer a ese jovencito que Dios es amor y que Dios existe cuando tiene tan mal testimonio de todo lo que representa a Dios?
Es verdad. Entonces, ¿y quiénes son los culpables? Dios no, somos nosotros. Claro. Porque cómo va a ¿Me ser... entiendes? cómo O sea, va- yo le dije, Pero- ¿qué clase de cristianas son sus hijas? ¿Qué pueden estar liderando? O sea, ¿cuál es la visión de ella? Que lo que hoy Dios está desatando en el mundo es la libertad gay, homosexual y todo por todos lados. Y esa gente que quiere ir a buscar de Dios a su iglesia, a su ministerio, donde esté, ¿qué le van a decir? ¿Le van a cerrar las puertas? Porque lo que están haciendo con si ellos no tienen amor para su propio hermano, ¿cómo van a tener amor para otro que no conocen? Si lo están juzgando y condenando al propio hermano, ¿cómo no lo van a hacer con los demás? Y siendo mayores ellas también. Y él Por es eso un que niño. les digo, ¿me entienden? Entonces a eso es lo que voy, o sea, fíjese cómo nosotros, a veces nuestra vida que decimos somos cristianos y nos llenamos la boca y resulta que nosotros damos tan mal testimonio que eso salpica a mi hijo, a mi primo, a mi sobrino, a mi nieto y no nos damos cuenta. Entonces, por eso Dios dice, ¿de qué manera yo voy a reconocerlo como mi hija y mi hijo? Cuando se aparten. Y nosotros queremos vivir siendo hijo e hija mezclados. Y Dios dice, no, son un pueblo escogido, no son un pueblo normal, son un pueblo peculiar. Yo lo hice, escogí un pueblo diferente, que esté en el mundo, pero que no sea del mundo, como dice Jesús. Padre, yo te pido que los guardes del mundo, pero no que los quites. Pero nosotros queremos vivir, ay Señor, yo quiero vivir en el mundo, nadar en las aguas del mundo. Y después los domingos, heme aquí, envíame a mí. Y Dios dirá, no te puedo enviar ni a la esquina. Ni a la esquina. Pero es que lo mismo que le estaba diciendo yo, de que es la falta de conocimiento, que no tienen información y entonces... Pero a veces son dos extremos. Eso se puede entender en algunos casos, pero en otros casos hay gente que tiene demasiada información y tiene demasiada comida dentro de la panza que no lo han digerido. Y algo que voy a contar alguna vez, un testimonio que contó Maldonado en la iglesia y dio un ejemplo. Había gente que comía y 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 dio el ejemplo. Entonces puso una silla y puso una persona y se sentó. Dijo, una persona que come, 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 se siente y no va al baño. La plasta la tiene acá y eso ¿qué hace? Olor. Claro. Olor. Y a veces nosotros tenemos años en el Evangelio. Es verdad. Años, años y años y años. Y comimos y comimos y comimos y comimos. Y eso se pudrió y está pegado acá y haciendo olor feo. Porque no desechan. ¿Me entiendes? Entonces, cuando más rápido recibimos y cuando más rápido nos vaciamos, más Dios nos da. Entonces se va haciendo... Un estilo de vida. Pero nosotros no para guardar, si Dios nos da las cosas para que no son nuestras, son de Dios. ¿Para qué Dios nos da? Para que nos engordemos y para que andemos como pavos así. Y un día explotamos, Como sapo. claro, pero ¿a dónde nos fuimos? Al infierno, porque de todo lo que atesoramos nada nos sirvió. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a madurar, Amén, así es. a crecer. Pero Ya es hora de que crezcamos. Pero fíjese que ahí tenemos la otra disyuntiva, podríamos decir. Mire, Sarita, que siente estar en esta iglesia y no se siente en esta iglesia. Entonces llega un momento en que uno dice, ¿a Pero- dónde voy a ir? Pero eso Tengo que estar en una iglesia y tengo que estarme alimentando y Ya. compartiendo con los hermanos, pero sé que lo que está a mi alrededor no es lo correcto. Sé que en vez de fortalecerme, en vez por decirle así, en vez de amarme, más bien me van a rechazar. Entonces hay mucha gente que prefiere a veces no ir a las iglesias. Pero eso es parte Pero, del y compromiso. déjeme decirle que este caso con esta hermana eso fue el único caso que yo vi en mi iglesia, o sea, la única experiencia que yo he tenido negativa en ese sentido. Pero por el contrario, yo no sentí para nada ningún rechazo de nadie, ni del pastor, ni de los hermanos, como le digo. Yo incluso, porque mi hijo hasta se abrió con los mismos muchachitos de la iglesia, ese fue el problema, que él se lo dijo a algunos muchachos abiertamente. Entonces obviamente esos muchachos se lo dijeron a otros muchachos y esos muchachos se lo dijeron a sus padres. Yo sé que muchos de ellos ya sabían. Pero ¿cuál es el Entonces, problema de pero la esto? cuestión es que yo le digo una vez a mi hijo y le digo, papi, y le digo, y ellos tú has sentido
que te han rechazado, tú has sentido que te han hecho a un lado. Me dijo, no, mami, al contrario, como que más atención me prestan. Pero a más eso me lo que quieren. voy, fíjese cómo... Entonces yo me quedé como que, Ahí está. Pero eso Pero fíjese... eso es lo que le iba a decir. Pero fíjese cuál es el problema. ¿En quién es, el problema en quién está? Por eso mismo nosotros, El problema está en nosotros, que nosotros debiendo ser, como dice la Biblia, debiendo ser maestro, necesitamos que nos vuelvan a enseñar nuevamente a instruir en la palabra. Porque ellos razonan, para ellos es natural esto, y lo resolvieron de una manera natural. Él dijo, yo soy esto, así como el otro dijo, yo tengo la nariz larga, él dijo, yo soy gay, yo tengo una joroba, y el otro dijo, yo soy feo, yo soy lindo. Ya, punto, para ellos es normal y natural. Nosotros somos los complicados. ¿Por qué? Porque nos encerramos en una cultura Es lo que le estoy diciendo. moralista. Entonces, en vez de mirar las cosas normales como ellos las miran, nosotros las miramos extra. Un pecado que ya, Dios Pero- mío. claro, pero, o sea, en medio de lo bueno, que no me lo rechazaron, también yo veo que los jóvenes lo ven como una cosa normal. O sea, ellos ya están con esa mentalidad del mundo. Pero que porque it's es la cultura okay, normal. que Pero, está bien eh, ser homosexual, que eso es normal, Yeah. que eso es algo normal, que hay que aceptarlos, que hay que... ¿Entiende lo que le quiero decir? sí, pero acuérdense que hay está- dos puntos que estamos tratando. Que si nosotros no lo vemos con el equilibrio, nos vamos para el otro lado. Claro. Pero si aprendemos, para ellos esta cultura que hoy se ve es normal. O sea, actúan de acuerdo a esa normalidad, que no es malo. Porque nosotros vivimos en una cultura que creamos que estamos más alto y digamos, ay, yo tengo a Cristo, estoy superando todo. Y resulta que a la hora de enfrentar un problemita que es así, nos me hice un preocupamos. problema así gigante y no sé cómo salir y lo miro día a día y el problema en vez de que sea más chico cada vez se hace más grande. Entonces me doy cuenta que tengo una mente de mosquito, que no crecí nada. Y ellos que están viviendo con una mente más avanzada, con ese pensamiento de aceptación, que es bueno porque nosotros tenemos que aprender a aceptarnos. Dios va a ir transformando, no soy yo el que me voy a cambiar a mí mismo, es Dios el que nos va a ir cambiando. Amén. El problema está que nosotros creemos que yo me puedo cambiar, yo puedo resolver esto, yo lo voy a hacer y no puedo hacer nada. Yo solo por mí mismo no puedo lograr nada. Solamente con Dios vamos a ir modificando las cosas. Para ellos es más fácil porque ellos como decir, esta pared es blanca y dice, es blanca, punto, yo sé que es blanca. Nosotros miramos, no, es blanca, pero no, allá tiene un puntito gris, no, allá hay otro azul. Y empezamos a buscarle todos los defectos y no razonamos mucho. Porque la herencia que tenemos es razonar, resolver nosotros, buscar nosotros, juzgar nosotros, hacer de la manera como nosotros queremos. Sí, porque esa es la primera guerra que tenemos que librar, es la de la mente. Pero ¿por qué dice Romanos 12, 1 y 2? Renueva tu mente. Amén. Esa es la Y no primera. dice un día, todos los días. Dice, renueva tu mente y no te adaptes al sistema del mundo. Y nosotros, como no renovamos la mente, vivimos adaptados al Claro, sistema porque del mundo. una mente entrenada nunca va a ser Por encarcelada. eso mismo. Pero si no la entrenamos, nos va, como dice él, vamos a estar ahí. Pero ¿cómo entrenamos la mente? Con la palabra. Con la palabra. ¿Y cómo la entrenamos? Un día la ve, un día a la ve, semana, un día exacto. cuando vamos el domingo a la iglesia. No, es todos los Así días, es, todos los días, todos los días, todos los días. Mañana, tarde y noche. Cuando más tú metas a tu mente de Dios, métala. Vas a terminar comiendo de esto, vas a abrir Ajá, a tu ajá, boca y esto ajá, sale ajá, de tu así boca. es. Porque el Señor le dijo a Jeremías, come el rollo, a Ezequiel, come el rollo, era come palabra, porque cuando ellos abrían su boca, te dice, te va a resultar dulce cuando te entra, pero cuando te llega al estómago te va a resultar amargo, pero cuando tú abras tu boca, y así cuando la palabra entra, es como que te clava una estaca de acá, acá y te abre al medio así. Pero cuando eso produce fruto en nosotros. Cuando esa palabra se hace rema, se hace vida en todo mi ser, nada me va a mover. Eso tiene que ver con lo que va el versículo en Gálatas 5:16, dice. Y eso nos va a enseñar todo. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo vivo en el espíritu y ando en el espíritu, no voy a ser movido por nada. Porque voy a estar en esa dimensión, como dice la Biblia. Él hace mis pies como de sierva y camino por las alturas. Pero si yo vivo en la carne, por la carne nunca voy a poder satisfacer los deseos del espíritu. Así es. Nosotros pensamos al revés. Yo digo, ay, yo Someterte un a la poquito de carne que me hace mal, un poquito de esto que me hace mal, y cuando quiero acordar tengo más de los poquitos del mundo y un poquito así No, del sí. espíritu.
Entonces todos esos poquitos son los que me dominan. Claro. Y el poquito del espíritu es así, o sea, no puedo. A lo que alimentes más, eso es lo que va Ya, por eso mismo. Es la ley de la balanza. ¿Cómo me levanto yo? El espíritu y la carne. Entonces, de acuerdo, como lo que ponga en la balanza más ese día es lo que va a ser mi vida. Ay, sí. Si yo estoy en la carne, ese día va a estar así. Como Si dos estoy en el- perros, dos por perros eso- ahí Si estoy en el luchando. espíritu es la ley de la balanza. Por eso que es todos los días. Por eso que Dios dice un día a la vez, vive un día a la vez, porque 2 días juntos no lo podemos vivir. No, Y menos jamás. podemos programar 30 días. De aquí a 30 Tampoco. días yo voy a estar en este nivel espiritual. Vivir en el- No en puedo el- porque yo no dependo de mí. Claro. Entonces yo puedo disponer mi corazón, Señor, dame fuerza todos los días para poder cumplir tu propósito, para vivir en el Espíritu, para no ser vencido de mis propios deseos, de mis propias concupiscencias, porque las concupiscencias están ahí, traca, traca, traca. El diablo ¿a quién va a venir a buscar? A los que ya tienen, no, nos viene a buscar a nosotros. Es verdad. Y a nosotros nos viene a atacar mañana, tarde y noche, de madrugada, durmiendo, estando orando, velando, ayunando. Él viene tingui, tingui, y manda a su ejército para cansarnos, porque esa es la manera. Él nos quiere agotar. Cuando nos agota, sabe que nosotros hicimos así, dije, ahora. Y no viene con uno, viene con 100 y ya Ay, nos ni estocó. meter. Por eso que no le podemos dar, por eso es resistir al diablo, no le Sí, podemos verdad. dar el mínimo trancón. Sí, pero hay que recibir la palabra con revelación. Ya. Hay gente que come y pasa lo que usted dice. Mm, Entonces cuando reciben no van a digerir. Y Oseas 4 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su Ujú. maldad levantan su alma. ujú. Si eso es lo que siembran, eso van a cosechar. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Ya. Perdón, o sea, ¿cuánto dijo? 4, 8 y 9. Por eso que dice, tal es el maestro, tales son los alumnos. Ese va a ser el árbol y Ya. el fruto. Por eso es lo que hablamos la otra semana. Si nosotros decimos que somos un buen árbol, ¿por qué tenemos un fruto malo? Entonces cuando nosotros nos examinamos decimos, no, realmente no fui un buen árbol. Fui un mal árbol, por eso di este mal fruto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora Cristo mora en mí. Entonces, ¿qué dice? Que todas las maldiciones y las iniquidades las va a revertir y las va a transformar en bendición. Entonces yo tengo que entender en este proceso que aunque me equivoqué y fruto de esa equivocación dio este fruto, hoy ese fruto y este árbol Dios lo va a revertir y va a transformar todo esto que era malo para bien. Pero está en mí creerlo. Está en mí tomar y hacer todos los cambios que tengo que hacer para que esto produzca su fruto y entender que todo tiene un tiempo. Así como yo, para ser un buen árbol, antes de ser árbol soy una semilla. Y antes de dar fruto tengo que ser árbol. Así Entonces es. todo es un proceso que lleva su tiempo. Ujú. Y acá es lo mismo. Dios ahora tiene que desarmar todo ese proceso, volverme a llevar, hacer una semilla y prepararme para hacer ese árbol, para que cuando yo sea un buen árbol, ese fruto que estaba malo vuelva a ser un fruto bueno. ¿Por qué? Por el testimonio que yo le voy a dar. Ya no de palabra, sino que él va a ver. Va a ver mi vida que lo ama, mi vida que lo quiere, mi vida que lo acepta. Y es un proceso. Yo en ese proceso de que lo amo, lo comprendo y lo entiendo, también lo disciplino y lo corrijo. Y en cada uno de esos brazos Dios me va a ir dando la oportunidad para enseñarle, hijo, este es el camino, porque Dios va a empezar, como yo estoy acercándome a Dios, Dios se acerca a mí. La vida de Dios va a empezar a estar en mí. Entonces esa vida de Dios va a ir produciendo en él convicción de pecado. La misma vida de Dios que va a estar en mí sin que yo diga nada, va a producir convicción de pecado en su vida. Entonces él cuando entre en su hábitat, Dios le empieza a hablar, Dios le empieza a poner cerco a todo su sistema de vida, él va a decir, necesito cambiar y no sé cómo. Entonces Dios va a crear los espacios para que esos pequeños espacios yo pueda hablarle. Hijo, esta es la solución. Te equivocaste, pero Dios tiene una salida. No importa, hasta aquí hiciste las cosas mal, pero Dios está disponible para ti, para ayudarte. Como Dios lo hace con nosotros. No, todo esto te pasa porque sos un pecador, mira lo que escogiste. No, de esa manera no nos vamos a acercar nunca, nos vamos a alejar más porque la rebelión se levanta. Al final no va a haber un transformado, sino una familia. Claro, por eso que Dios es un Dios que restaura la familia y Dios usa esto para restaurar todo esto. Es el proceso. Y nosotros a veces vemos esto como lo malo y Dios dice, ellos están viendo mal, porque ¿por qué?
porque nosotros volvemos y nos paremos, yo miro esto con mis ojos y no miro el final, Dios miró el final de lo que hizo a través de esto todo lo que restauró. Y nosotros miramos esto, como el dolor. Muchas veces nuestra primera reacción en casos así como en el caso de nosotros es inmediatamente cuando nos enteramos de nuestros hijos, que nos revelan estos secretos, Nos horrorizamos. nos horrorizamos. Entonces vamos corriendo a un psicólogo, vamos corriendo al consejero, al pastor, vamos corriendo a fulano, sultano, ven, habla con mi hijo, ven, habla con mi hijo. Eso fue lo que yo hice. Sí. O sea, yo fui rapidito a un consejero cristiano, a un pastor aquí, fui al pastor Lemuel, fui aquí, yo no sé, yo no sabía a quién más llamar. Era como que vengan y háganle y mi hijo mismo me lo dijo. Parece como que si me estuvieran haciendo un exorcismo. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, es verdad, o sea, no es tanto mi hijo, es nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y bueno, y hablando con Rubén, y me costó aceptar eso, porque bueno, sabe, a mí me molestaba y me caía pesado que Rubén me dijera eso. Claro, hermana, porque a veces para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. no ¿Y de dónde él aceptar. sabe que yo soy así, yo soy allá? Yo soy una mujer que yo siempre he estado con el Señor y yo siempre he tenido, y de verdad, y me daban ganas de cogerle y darle el puño. Se lo vengo a decir ahora, pero de verdad que me daban Arrancame los ganas. pelos que no terminan. Acuérdense decía, que pero el Señor qué ama cosa. al pecador, pero Sí. aborrece el Y eso pecado. fue lo primero que yo hice, entonces el yo sé proceso que- empieza así. El problema está en que en esto hay una disyuntiva, que nosotros por eso tenemos que aprender a entender. Y no es que sea malo tomar de esto ni de aquello, pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Porque no todo lo que dice que viene de Dios nos va a ser efectivo. Porque hay gente que opera desde el conocimiento y desde lo que es intelectual o motivacional. Y en esto difiere a lo que tiene que ver con la revelación. Dios va a poner gente que Dios ya le dio la estrategia de cómo salir de todo esto. Claro. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que habla desde este punto o desde este ¿Verdad? lugar, pero desde lo teórico. No saben el dolor, no saben la frustración, Ajá. no saben la amargura, no saben lo que cuesta todo esto. No solamente la vida, digamos, de la víctima, del joven, del niño o la niña que fue abusado o que pasa por todo este proceso, sino tampoco el de los padres. Claro, es verdad. ¿Me entiende? Entonces, para alguien que usted va y paga, le va a decir, bueno, esto es 2 más 2 es 4, porque es lo que estudió y es cuadrado, pero Dios no mira de esa manera. Dios es mucho más profundo. Entonces, como las cosas de Dios siempre son opuestas a las cosas del mundo, Dios te dice, ve para allá, y el mundo te dice, ve para allá. ¿Cuál es el sistema de Dios? Da. Y el mundo te dice, no des. Y con Dios es lo mismo. O sea, Dios te dice, la gente del mundo le dice, no, tu hijo, esto no funciona así. Yo lo que aprendí por lo que Dios me hizo pasar y me mostró y me enseñó y vi los resultados, es que no podemos negar lo que está dentro. Dios no puede poner de su revelación, de su unción, de su santidad, cuando yo dentro de mí, en mi corazón, tengo deseo de hacer esto, porque es lo que está dentro de mí. Entonces Dios dice, hasta que no saque todo eso que está dentro tuyo, los deseos, las ansiedades, todo lo que te contaminó tiene que salir para que yo pueda poner mi vino nuevo. Porque Dios no pone de su unción, de su santidad, en algo que está todavía Está corrompido, lleno de pecado y lleno de cosas que podrido. está dentro. Entonces, Dios, ¿qué hace? Todo lo que está dentro tiene que salir, tiene que manifestarse. La gente dice, ¿y lo están mandando al mundo? No, no estoy mandando al mundo. Todo lo que está adentro tiene que salir porque Dios nunca va a entrar. Ah, sí, es verdad. Nunca va a entrar. Para que Dios entre y habite en él y la vida de Dios lo llene, tiene que salir todo lo que está dentro del viejo hombre. Porque Dios no, si no es como que queremos meter las cosas de Dios, acá está el pecado y queremos que entre Dios contra el pecado. No, primero tiene que salir No, el pecado, así no es. vaciarse, y entonces ahí va a entrar Dios, porque cuando entra Dios no hay lugar para el pecado. Amén. Porque si no estamos haciendo mixtura y Dios no tiene luz, lo que